Esther Benítez, de nuevo, como la semana pasada, se toca recomenzar una sesión de la Biblioteca de Encuentros, en este caso solo sobre poesía, puesto que queda encuadrada entre aquellos olvidos de Granada de Juan Ramón Jiménez y Joan Brossa y sus juegos de manos que hizo con José Luis Jover y con Miguel Vivatúa en Barcelona hace unos meses. Esther. Voy a ser brevísima para dejarles a los expertos su tiempo. He traído este Arrusafi de Valencia, estos poemas en traducción de Teresa Garulo, los poemas de este poeta árabe del siglo XII. No se apartan para nada de la temática tradicional de la poesía árabe, el vino, el amor, elogios, elegías, pero presentan unos aciertos que yo llamaría modernos, por llamarle de alguna manera, en la elección de las imágenes, sean estas paisajísticas o puras metáforas. Voy a permitirme leer uno brevísimo, como decía aquel, un soneto, pero que sea corto. No es un soneto. Se llama Como si fuera plata. Como si fuera plata corre el arroyo, las entrañas ocultas y el manto azul, y un pino con el agua ajorcas trenza. No son todos los que están, de Jorge Enrique Adún. Es una antología que en orden inverso, puesto que empieza por los últimos poemas, los de prepoemas en posespañol de 1979, y termina recogiendo textos de Ecuador Amargo de 1949, nos da toda la trayectoria, 30 años, de un poeta para mí apasionante. Ahí a quien traigo aquí, porque los expertos no se he oído hablar muchas veces de él. Perdóname, no hemos hablado porque no están todos los que son. Es decir, porque este libro nos da una vaga idea de lo que es Adún, que es un poeta sensacional, como tú dices, y debería estar toda su obra, porque Adún no es poeta de un libro, ni de un poema, sino de toda una obra. Es un poeta con una obra enorme, y para mí es un caso ejemplar, porque su voluntad de denuncia y de crítica evidente no excluyen una voluntad de estilo y un deseo de investigación formal que, en mi opinión, son modélicos. Y sobre todo no hemos hablado por las razones que dice José Luis, y yo quiero aducir otra, y es porque no somos expertos. Sí, que trapilla. Entonces no estaríamos aquí. Yo, ciñéndome a la brevedad, a la que se me concita, voy a hablar simplemente de dos libros, uno en forma de revista y otro en forma de libro. Este Límite y Origen de Joaquín Puig, aparecido hace unos meses, y que lleva al final de él, en su última página, las fechas que yo creo indicativas de 1966-1977. Quiere decir con esto, una fecha que no tendría ninguna importancia, que el autor se ha pasado 11 años en hacer este libro, que apenas si son 60 páginas. El libro, que a mi juicio adolece de grandes frases, precisamente por un pensamiento excesivamente francés, tiene algo que no tiene la poesía actual española, que es algo que es pensamiento. Pensamiento en la medida de que la poesía se piensa, o como decía Ortega y Gasset, que la poesía debe, para ser poesía, pensar y luego hacer poesía. En este sentido, yo es un libro sobre el que hablaré en un título personal más adelante, y para entonces aplazo el comentario. Y el segundo de los libros en forma de revista es este Fernando Pessoa, en forma de revista Poesía. No voy a ponderar una vez más, cosa que he hecho otras veces, la revista Poesía ni a Fernando Pessoa, ni siquiera al traductor prácticamente de todos los poemas, José Antonio Jardén. Decir que el número está hecho con la colaboración de Freitas da Costa, sobrino de Pessoa, que falleció hace un año, con el propio Joaquín Puig, del que brevemente he hablado, y obviamente con la dirección de Gonzalo Armero. Sí quiero apuntar algo que creo que es importante y que José Luis el otro día no subrayó, que es la importancia de los heterónimos en Pessoa. La importancia de los heterónimos no es Bueno, dio su biografía y todo, la de cada uno de ellos. Yo, como la biografía ya está dada, me voy a limitar simplemente al fenómeno global o universal de Pessoa. La importancia de Pessoa de los heterónimos no es tanto que tuviera muchos de ellos para explayarse, sino lo que de verdad hay en todos ellos y lo que de verdad remiten a un único personaje. Quiero decir que Pessoa confiesa en cada uno de ellos lo que el otro no podría confesar, y que al final remiten siempre a uno mismo. Quizás con este galimatías que existe entre los heterónimos confunde un poco a lo que podría ser la Academia de la Poesía, si Fernando Pessoa dijo, si Álvaro de Campos dijo, si Reis dijo, etcétera, etcétera. Sin embargo, Pessoa juega con esta dualidad, que él además creía en ella, puesto que era Géminis,
y por tanto eran dos. Digo el dato astronómico, puesto que él era algo quiromántico, brujo y astrónomo. Era mucho. Era mucho. Un tiempo más que otro, incluso estableció contactos con los muertos. Hay una carta, creo que preciosa, que dirige a una tía suya, diciendo que no ha podido establecer contacto con un difunto, que luego se le presenta de otra manera, etcétera, etcétera. Digo este dato porque es importante. Entonces Pessoa, todas aquellas personalidades o todas aquellas verdades que él a sí mismo no se puede confesar, se las hace confesar a cualquiera de estos heterónimos, que a la vez remiten a un único personaje, que es él. Recomiendo el libro a todos aquellos que piensen y que consideren, como decía José Bergamín, que hay que portugalizar España, en la medida que él decía que ya estaba bien de ser españoles, porque Portugal tiene toda la tristeza del mundo y España nos han dejado esta bochornosa alegría, y que juntándolas quizás pudiéramos armonizar ese universo que quería Pessoa. Y aunque sospecho que será todo lo contrario, que se va a españolizar Portugal, a juzgar por la cantidad de turistas que van todos los años a eso que se llama el Algarve. Yo sigo con mis costumbres de siempre, sigo trayendo los mismos libros gracias a que se vuelven a editar. Por ejemplo, Bruguera está editando las obras completas de Pablo Neruda y ahora acaba de editar El Canto General. El Canto General, que vale 240 pesetas, 250 pesetas, cuesta, y no que vale. A mí cuesta, vale mucho más. Vale mucho más. Y que a mí me costó en el año 52, cuando compré esta edición. Bien es verdad que era facsimilar de la primera edición, me costó 200 pesetas, una cifra que recuerdo perfectamente porque para mí, en la época de universidad, 200 pesetas eran algo así como era, pues no sé, una barbaridad. Hay alguna crítica que se le puede hacer a estas ediciones que está haciendo Bruguera, como quizá alguna interlínea que no está puesta, que está por lo menos cambiada respecto al Canto General primitivo que yo tengo. Tengo otra edición que he consultado luego del Canto General también, la del Bardo, además de tener la edición de Losada también de la contemporánea, que he consultado, y aquí está en cambio como lo da Bruguera. En fin, sea lo que sea, el caso es que hoy está al alcance realmente de cualquier bolsillo que se preocupe de la cultura, el Canto General de Pablo Neruda, que para mí sigue siendo la obra fundamental de Pablo Neruda, porque en él está toda la poesía de Pablo Neruda: la buena, la mala, la intermedia, la comprometida, la descomprometida, la surrealista, la poesía de todo tipo. Y acaba de aparecer también este nuevo libro de Rafael Alberti, Fustigada Luz, del que no voy a hablar a pesar de tener poemas muy buenos, porque lo único que quiero de él es que me dé pie para recoger esta antología poética que acaba de aparecer también en Alianza Editorial. El Fustigada Luz está editado por Seix Barral, como está publicando Seix Barral en toda la obra poética de Alberti. Y con esto cierro, porque me parece que nos estamos pasando demasiado, para dejar paso a dos entrevistas. Una, la que ya habíamos anunciado la semana pasada, que es la que titulamos Juegos de Mano, de Joan Brossa, que le hicisteis tú, Miguel Bilbatúa, y tú, José Luis Jover. Y otra, la que, a continuación, la que Fernando Sánchez Dragó le hace a Fernando Savater sobre Criaturas del Aire, que es algo así como un desarrollo creador de aquella infancia recuperada que publicó Savater en Taurus. En 1948, Joan Brossa funda la revista Dauarset con Papies, Pons, Puig y Cuixart y Tarrás. Dauarset es en un momento difícil de la cultura tanto castellana y sobre todo catalana, es un elemento de ruptura con toda la tradición cultural anterior, o con una recuperación de la recuperación de la cultura que quedó truncada por la guerra. Por la guerra civil. A mí me gustaría que me explicara, casi como comienzo de la entrevista, qué supone Dauarset, tanto dentro de la cultura como en la creación de un grupo de pintores, de investigadores de estética, de literatos, en el caso suyo, que van a continuar desde entonces hasta ahora, siendo uno de los elementos de la vanguardia cultural, tanto catalana como yo diría peninsular.
Sí, porque en aquel momento, un poco más tarde, en París se montó el Paso, digamos, fundaron el Paso. O sea que era una cosa casi paralela, pero el Dagolset se avanzó un poco más. Que quizá pues el Paso era el equivalente, ¿no? En Madrid, ¿no? Sí, pero hay unas diferencias. Claro, sí, sí. Claras. Y en primer lugar, yo, volviendo otra vez a la pregunta, ¿qué supone dentro de la cultura catalana esta transformación? Es casi una recuperación, me parece, de una normalidad difícil. Difícil. En aquel momento casi era mental. Pero claro, las cosas se tienen que empezar por una minoría, ¿no? Porque la guerra, pues, como decíamos antes, cortó toda una cultura, sobre todo la cultura más de vanguardia, lo que representaba Miró, por ejemplo, o Foix, ¿no? Esto quedó completamente cortado. Y nosotros precisamente pues intentábamos, pero no lo hicimos por especulación en absoluto. En aquel momento la especulación no se concebía, ¿no? Lo hacíamos, no sé, sabíamos lo que no queríamos, ¿no? Más que lo que queríamos, sabíamos lo que no queríamos. Y entonces nos juntamos por pura casualidad, fue una casualidad, y el hecho de que casi todos vivíamos en el mismo barrio y no nos conocíamos. O sea, fue una cosa realmente muy especial, ¿eh? Una cosa de cuestión de ondas, ¿no? Todos coincidimos en unos puntos sin proponérnoslo. No sabíamos lo que queríamos, pero sin embargo hay unos elementos de recuperación del surrealismo, por ejemplo. Bueno, pero es que esto no era una cosa pensada, o sea que es un poco difícil ahora explicarlo porque nadie de nosotros era teórico. Nosotros estamos de acuerdo en un punto que había que continuar la cultura catalana, en fin, tal como había quedado, y cada uno aportó su trabajo, pero así de una manera espontánea. Lo que fue curioso es que los trabajos juntos tenían una unidad. ¿Tampoco Arnau Puig era un teórico? Arnau Puig era un teórico, pero en aquel momento, digamos, él era como una especie de vigía, ¿no? Era un vigía, ¿no? Pero en realidad la parte creativa era el Pons, el Tapes y el Cuixart y yo, y realmente teníamos unas coincidencias extraordinarias hasta el punto que nos veíamos cada noche y muchas veces, pasó más de una vez, que Pons había pintado un cuadro y yo había escrito un poema con el mismo tema, sin saberlo. O sea, que había unas coincidencias extraordinarias. En una entrevista... no buscadas, vamos. No recuerdo cuál, Saura, un creador de El Paso, del otro grupo paralelo, relativamente, hablaba de que el surrealismo tenía un punto fundamental en su perspectiva y lo planteaba desde una... Yo diría más, lo que decíamos, más que surrealismo, era un neosurrealismo. Un neosurrealismo. Porque el surrealismo tenía unas características diferentes y nosotros, en general, especulábamos con el surrealismo, pero ordenado de una manera determinada y dominando los elementos, no dejándose llevar por el automatismo. El automatismo era un ingrediente más. Ahora, el surrealismo para Saura, cuando lo planteaba, también desde un concepto no solamente pictórico, sino de un concepto casi de revolución vital. ¿Ocurrió lo mismo en Dagolset? Es posible, ya digo, era una cosa que cada uno hacía su aportación y las aportaciones coincidían, pero no era buscado en absoluto. Yo, si me lo permite, Brossa, voy a dejar un poco de lado la prehistoria, aunque está muy bien hacer referencia a ella, para entrar un poco de lleno en el meollo, o para intentar que usted entre en el meollo de su obra poética. Ya estoy en el meollo. Ya está en el meollo de la obra poética. Pero vamos a enunciarlo, de alguna forma. De acuerdo. Entonces, se lo pido tratando de que usted desarrolle la idea que se contiene en dos versos suyos, que por lo demás han hecho fortuna, puesto que encabezan un libro de poemas de Jean Ferrer, Els Miralls. Dos versos que dicen exactamente: un sistema de espejos, lo dicen en castellano, un sistema de espejos permite ver al otro lado del poema. Bueno, yo le pido que desarrolle esta idea siempre y cuando ahí se contenga una idea, aunque también es posible que se contenga simplemente, sencillamente una imagen, y por lo tanto, y una imagen no es más que un puro potencial, una fuerza actuante, que es posiblemente lo que es toda su poesía. Es posible. Hombre, esto, así dicho rápidamente, a mí me da la impresión que un poema es un juego de espejos, y un cuadro hasta cierto punto también. O sea, es una manera que el poeta, según la colocación de los espejos, capta la realidad según le interese. Pero me da la impresión que yo, cuando hice este poema, si mal no recuerdo,
también en este juego de espejos me interesaba mucho el detrás del espejo. O sea, hay la realidad reflejada en el espejo y después hay el detrás del espejo. De todas formas, ¿es posible que ahí se contenga una buena parte de la poética de Joan Brossa? Es posible. Miguel, si quieres. Sí, quizás de la poética y de la acción, de la obra teatral, en el sentido que yo creo que a lo largo de la charla... Yo el teatro lo llamo poesía escénica. Exactamente, a eso iba. En el sentido de que yo creo que a lo largo de la charla no podemos distinguir entre poesía y teatro, sino que el teatro, su teatro, para entendernos, por un lado, está al margen del teatro convencional y por otro lado está próximo a la poesía, pero no solamente en lo que pudiera ser más trivial, más superficial, lo que se ha salido a llamar el teatro en verso. Es todo lo contrario del teatro en verso. El teatro poético actualmente no es teatro en verso. Exactamente. No tiene nada que ver. Y sin embargo, este tipo de acción teatral, ligándonos a la imagen del espejo, ¿no es también una acción reflejada? Posiblemente. Pero lo que pasa es que yo hice un largo proceso para llegar al teatro. Yo naturalmente empecé con la poesía y yo tampoco distingo el arte de la poesía. Como dice Miró, la poesía está en todas partes y si no hay poesía no hay obra. O sea que la poesía la mezclo con todo, ¿no? Pero yo, el primer teatro que hice, que está publicado precisamente, yo intentaba buscar otra dimensión al poema y seguramente esta dimensión era el movimiento. O sea que eran unos personajes que salían, se ocultaban detrás de unos telones con unos colores determinados y hablaban, decían metáforas, o sea, decían palabras poéticas, digamos, metáforas más o menos, creaban un clima y de paso se movían y entraban y salían y producían un conjunto pues plástico. Esto fue el primer paso del teatro, hacia el teatro. Después ya fui descubriendo el argumento, las posibilidades que tiene el teatro para expresar un tema, por ejemplo, ceremonial. Yo tengo una obra que también está editada, en que es una misa, la misa de los catecúmenos, que es más corta, pero cambiándole el texto completamente. Ahora la misa en escena es exactamente el monaguillo y el cura que hacen exactamente la misa en escena de la iglesia, pero cambiándole el texto. O sea, hay una serie de pasos hasta llegar a descubrir la posibilidad del argumento lineal y después la ruptura del argumento lineal. Todo esto lo he ido experimentando por mí mismo a partir de la búsqueda de esta otra dimensión en el poema, que era el movimiento, creo yo. Una mano anónima, Brossa, escribe sobre usted en el año 1970 lo siguiente: celebrado por unos mientras otros le niegan el pan y la sal, Brossa es desconocido por la mayoría de los lectores. Bueno, esta frase deja sentado que los no lectores a usted no lo conocen, pero lo que la frase añade es que incluso la mayor parte de lectores a usted le desconocen en términos absolutos. Yo sé que esa cuestión de cantidad a usted no le preocupa en absoluto, pero lo que sí creo que le preocupa es aquel lector que realmente se interesa por la obra de Brossa, aquel lector que quiere interpretar su obra, interpretarla en el sentido de ejecutarla, como usted mismo dice, en uno de sus poemas, concretamente en el poema Preludi que abre el libro El Saltamartí. Los versos iniciales de ese poema dicen: estos versos, como una partitura, no son más que un conjunto de signos para ser descifrados. El lector del poema es un ejecutante. ¿Qué relación, Brossa, ha de darse necesariamente entre su obra y el lector de su obra? Este es un problema que yo lo resuelvo no planteándolo. Yo, todo mi teatro y toda mi poesía es un proceso que empieza desde un punto y se va desarrollando. Entonces, dentro de este proceso, claro, pues interviene el espectador y yo solo le exijo al espectador que escuche, y sí, a mí me dirijo, para decirlo, que lo he dicho muchas veces, al espectador inteligente. Si el espectador es inteligente y vive en su siglo, claro que hay muchos que no viven en su siglo, pero esto es un problema de educación que yo no tengo la culpa. O sea que yo creo que un autor no tiene que escribir con faltas de ortografía para que la gente que no sepa leer le guste. El autor tiene que saber escribir y el otro pues tiene que saber escuchar. Pero esto es un problema de educación en que yo no me meto. O sea, yo soy la anti-Zarzuela, ¿no? Así como el autor de Zarzuela va a buscar al público lo más bajo, lo más
sobado, ¿no? Esto no me interesa, incluso porque respeto al espectador. Yo creo que la manera de comunicar es ser sincero con uno mismo, y entonces siempre se encuentran unas resonancias a un determinado espectador. De ahí los pocos lectores que usted tiene. No, los pocos lectores, claro, también formaba parte el problema de que yo no editaba libros muy limitados, ¿no? Porque en un momento que no me interesaba, yo siempre he procurado editar cuando he sabido dónde iba. Cuando no sabía dónde iba, también me encontraba que era una falta de respeto para el lector de darle una cosa que era provisional. Por esto yo he tardado a publicar hasta que he visto mi trayectoria concreta, ¿no? Y ahora, pues, tengo más lectores, ¿no? Poco antes de la charla planteaba Miguel, me parece, la cuestión de la relación, no solamente obra de Brossa lector, sino también actor. Sí, en el sentido de que, ¿qué papel juega el actor en la obra, en las acciones teatrales de Brossa? Es decir, a mí me parece que frente a la representación clásica, el actor juega un papel de presentación. Actúa en las acciones de espectáculo. En las acciones de espectáculo. Eso sí, el actor actúa de Cicerone y el espectador actúa de actor. O sea, se cambia la función. El espectador actúa, acciona, hace una acción. Y el espectador es el guía, y el actor es el guía. ¿Usted inventa el happening casi antes de que esté inventado? Sí, realmente, porque yo en los años 40 hice, y tengo testimonios, vamos, que hice unas acciones en que se basaba precisamente en este cambio de función, que después el happening también acentúa la cosa en este punto, ¿no? Lo que pasa es que los americanos lo hacían con unos procedimientos diferentes, yo lo hacía quizá con un sistema más poético, más personal, y ellos lo hacen de una manera más crítica porque la sociedad es diferente. Sí, al mismo tiempo hay... O sea, si yo hubiese sido americano, sería muy conocido, porque mis happenings se hubiesen hecho por todo el mundo. Al mismo tiempo hay una inversión de los valores dentro de la acción dramática. No ya de la acción teatral, sino de la acción dramática. Es decir, ya no se trata tanto de un argumento que se desarrolla, no, cuanto de una impresión que se plasma en la escena, que se presenta en la escena. Exacto. Hay un cierto impresionismo. Es decir, es una negativa, utilizando términos pictóricos muy mal utilizados, es una negativa del naturalismo para ir casi hacia un hiperrealismo. Parecía un naturalismo más auténtico, ¿no? Porque yo creo que es evidente que el realismo, yo no estoy contrario al realismo, que yo no me gusta es, por ejemplo, el realismo que hacía la poesía social, que era un realismo en que el discurso era exactamente igual que un poema romántico, pero en vez de poner a su amada, ponían al tranviario, ¿no? O ponían al camionero. Esto no, yo encuentro que en nuestra época da con elementos de nuestra época se puede crear un lenguaje realista que no tiene nada que ver con el lenguaje de Galdós o de los novelistas. Y esto lo he hecho mucho en poesía, en el sentido de que hay poemas que son la acotación de la realidad. O sea, que lo que constituye el poema es una serie de acotaciones que hay en la calle o en un sitio determinado, y entonces el espectador lo tiene que llenar con su imaginación. Y a mí me parece que este tipo de realismo es mucho más actual y en fin, se respeta al lector y se le da una carta para que él pueda jugar, y no es aquella cosa retórica del realismo de antes, vamos, el realismo por antonomasia. Yo, una de las cosas que temo más es la peluca. Las pelucas, Fregoli se las ponía muy bien, pero en literatura y en arte yo odio la peluca. O sea que esto es una forma de sacarse la peluca, hacer realismo sin peluca. Antes de pasar a Fregoli, yo creo que esto en su poema elegía al Che, cuando forma el alfabeto y elimina las letras que componen la palabra Che, sí. Quizás sea un ejemplo de lo que está usted diciendo. Sí. Sí, pero esto, claro, es posterior y está hecho en poesía visual, o sea, con un código que no es propiamente el literario. Yo, al plantearme la elegía al Che, cuando murió el Che, yo tengo una gran admiración por él, me planteó el problema de dedicarle una elegía, escribirle una elegía, o sea, el problema de la ausencia. Pero después me pareció que era mucho más de nuestro siglo y era, una aportación más interesante, hacer un poema visual
cogiendo el alfabeto y sacando las 3 letras de Che, entonces queda un alfabeto inútil. Y esto me da la impresión a mí que es una cosa mucho más auténtica y más de nuestro momento, que no escribiendo una elegía con unos versos pues largos y aunque estén bien hechos, ¿no? El concepto me parece un poco anticuado, un poco apelucado. Estaban hablando ustedes hace un momento de hiperrealismo y de naturalismo, y efectivamente algunas veces usted, Brossa, incluye en sus poemas, que suelen ser por lo general de una hermosa e ineludible oscuridad entre comillas, y vamos a dejar de momento el tema de la oscuridad de sus poemas para después. Usted suele incluir, digo, algún poema que es una mera transcripción directa de lo vulgar, de lo más vulgar cotidiano. Es decir, despojado totalmente de tratamiento literario o poemático. Por ejemplo, yo recuerdo un poema suyo que es una transcripción fiel y rigurosa de un fallo literario, de un fallo de un concurso literario. Sí. Es decir, que esto puede llevarnos al concepto de la adjetivación o no adjetivación del texto literario. Me horrorizan los adjetivos. Exactamente. ¿No cree usted que lo que sobra en la literatura catalana y castellana es ese exceso y francesa? Ese exceso de adjetivación, de criterio dentro del propio poema? No hay duda, porque al decir yo esto, lo digo con una imagen, la peluca, me refiero al adjetivo, precisamente. Mi ilusión sería escribir sin ningún adjetivo, con un substantivo justo y con las palabras necesarias para que la sintaxis se manteniera, pero ese sería mi ideal. Y una forma de practicar el realismo, pues es también la descripción de fragmentos de la realidad que en la realidad son secundarios. Entonces en el poema pasan a primer plano y hay un desfase, digamos, entonces el lector se da cuenta de la importancia que tiene, por ejemplo, un fragmento de polvo que desaparece en el mueble si miras el conjunto, en cambio se ve el mueble a través de este polvo, con todas las implicaciones que tiene. El polvo representa que el mueble es viejo, en fin, hay toda una serie de asociaciones. Yo el realismo lo entiendo en ese sentido. En la no adjetivación. La no adjetivación y la máxima precisión, o sea, dar el máximo con el mínimo. Sin embargo, la peluca es un síntoma también de la transformación. Pero es diferente. El transformista lo utiliza de manera diferente. Entonces, a mí me gustaría que hablara sobre cómo ve el transformismo, porque creo que tiene una incidencia muy importante en sus acciones teatrales. No tiene nada que ver con la poesía. No, en sus acciones teatrales. En la acción teatral. El personaje de Fregoli es un personaje clave de sus acciones teatrales. Totalmente. ¿Por qué? Fregoli, por muchas razones. Primeramente, Fregoli, ante todo, es un personaje de la comedia del arte trasplantado al siglo XX, ¿no? Esto es muy importante. Además, Fregoli es un precursor de muchas cosas. Por ejemplo, es el precursor del dinamismo del cine. Marinetti, en su manifiesto del futurismo, incluye a Fregoli como precursor. Además, si por esto fuera poco, que esto representa ya ser precursor de muchas cosas, de una manera de entender el teatro ahora, hay en una encuesta que le hicieron a Fregoli en el año 1900, él dijo una cosa que era realmente importante y que ha sido muy importante para el teatro de hoy, porque se está practicando. Él dijo que encontraba el teatro moderno enfermo de literatura y que él quería hacer un teatro que fuera una cascada de sorpresas donde el espectador se divirtiera y se sorprendiera, ¿no? Que esto para mí es muy importante y el teatro actual ha seguido esta línea. Los montajes que se hace ahora son muy parecidos a lo que Fregoli quería. O sea que es un personaje realmente importante. A mí me extraña mucho que el grupo surrealista no lo reivindicara, porque realmente el teatro de Fregoli es quizá el teatro más surrealista que se ha hecho, avant la letra. En cambio, los surrealistas pues no lo mencionaron, quizá porque era italiano. Ya sabemos que el chauvinismo francés va muy lejos, ¿no? Va tan lejos como el papanatismo del Estado español, ¿no? Que también va muy lejos. Yo hace un momento rocé el tema de la oscuridad, entrecomillada, de su obra, y ahora querría preguntarle sobre ello. Hay incluso algunos poemas suyos en los que se alude a esta oscuridad. Yo recuerdo en este momento, por ejemplo, el poema que se inicia con un verso que aproximadamente dice: la bruma oculta el sol, e inmediatamente hay una clara reflexión sobre la oscuridad poemática.
a Lezama, cuya poesía no tiene nada que ver con la suya, pero que es un poema tan grande como usted, bueno, lo digo públicamente, pero también se lo puedo decir privadamente, tenía una frase que yo querría saber si usted la comparte, una famosa frase de Lezama que es: solamente lo difícil es estimulante. Exactamente, la comparto. Es que, claro, el hacer un poema que decíamos antes con la acotación de la realidad o con el texto de un anuncio ligeramente manipulado, es difícil hacer esto. Porque el poema se tiene que aguantar, es una aventura, hacer un poema de estos y que realmente tenga interés es una aventura. Yo le podría enseñar, cuando hago poemas de estos, que hay algunos que fallan, y usted vería claramente pues el que no falla, y el que falla tiene una cosa de milímetros, ¿no? Pero estos milímetros son importantes, por eso es lo que decía Lezama, ¿no? Yo el arte me interesa como aventura, cuando hay una cosa que ya tiene unas leyes fijadas, realmente me deja de interesar porque ya se ha conseguido, ¿no? Lo veo como una aventura abierta, el arte o la literatura, ¿no? ¿Sí, no? Como usted suele hablar, Brossa, y perdone la pedantería de volver a citar autores, como usted suele hablar sobre su poesía, en su propia poesía, ¿comparte usted la frase de Wallace Stevens: la poesía es el tema del poema? Yo tengo un poema en un libro de estos en que me planteo muy profundamente el problema del lenguaje. Entonces, para hacerlo de una manera visible y directa, y con la mínima peluca, lo hice como la descripción en los libros de juegos de manos, de ilusionismo, acostumbran a hablar del truco y primero plantean el efecto y después explican la forma de hacerlo. Pues en este poema aprovechaba esta estructura y empezaba la primera parte, o sea, el efecto, una descripción de la naturaleza. Y la segunda parte, que decía manera de hacerlo, ¿no?, o truco, explicaba que aquello eran palabras puramente que estaban en mi mente, ¿no? Y que aquello pues tenía una relación muy relativa con lo que yo quería explicar. En realidad era un telón de palabras, ¿no? Era un truco, ¿no? El lenguaje, claro, llega un momento que al plantearlo seriamente, que es precisamente el hecho de que a mí me hizo salir del lenguaje literario y ensayar poemas con otro lenguaje, o sea, con otro código que no es el literario, es precisamente esto, que a veces las palabras se gastan también, ¿no? El lenguaje, claro, tiene unas posibilidades enormes, pero hay un momento en que el creador siente necesidad de otras cosas, ¿no? Porque las palabras son limitadas, son como cáscaras, ¿no? Que quedan insuficientes, ¿no? Entonces, estas ganas de saltar a otro terreno es, en mi caso, lo que me hizo hacer poesía visual, buscar un código diferente y expresar mis vivencias a través de un código diferente, que lo proporciona la sociedad de consumo, ¿no? Pero la acción escénica también es un truco. Todo el arte es un truco. En realidad, a mí me da la impresión que es un artificio, porque el arte es artificio, no es nada. Por esto yo, en el teatro, una de las cosas que me gusta, y en mis obras pasa mucho, que los personajes están hablando de su peripecia, pero a un momento que dicen, estamos en un teatro y aquí delante hay una gente, o sea, el artificio, ¿no? El juego de manos. El juego, sí, el juego de manos. Y, por ejemplo, el teatro oriental, en este aspecto, da una lección magistral. El teatro oriental chino más antiguo, pues sale una mesa y aquella mesa es una montaña, y el espectador ve una montaña. Esto me da la impresión que se contrapone, por ejemplo, al circo romano, ¿no?, en que tenían que matar a un cristiano de verdad y la gente tenía un sentido bruto, de que tenían que ver el hombre cómo sufría. Esto realmente es una degeneración. Y es curioso porque cierto teatro realista americano también seguía esta línea de que el espectador tenía que ver que freían un huevo frito, no tenía que freír el huevo. Encuentro esto que es una aberración. El arte, como decía Meyerhold, decía, hay una frase muy bonita para terminar este tema del artificio, que decía, el teatro no es la realidad de la vida, es la realidad teatral que hace sentir al espectador sentimientos verdaderos. Este es el margen de artificio que a mí me parece que tiene que tener una obra de arte. En definitiva, podríamos decir que el teatro es un juego. Es un juego. Un juego casi de manos, un transformismo. Sí, y es curioso porque a mí hay mucha gente que me pregunta por qué me gusta el ilusionismo, el juego de manos, qué relación tiene con la poesía. A mí me da la impresión que la prestidigitación
tiene mucho de poesía y la poesía también tiene mucha prestigitación. Yo creo que casi para usted la prestigitación es una acción teatral. Sí. En ese sentido casi sería bueno hacer una acción teatral. Yo eso lo puedo demostrar. Perfectamente. Con una baraja, yo le voy a demostrar ahora la gran afinidad que hay entre una pieza teatral clásica y un juego de manos. Vamos a hacerlo. Usted tiene la amabilidad de coger una carta. Vamos al teatro y se levanta el telón. Hay el planteamiento de la obra, que es este. Usted coge la carta, la que quiera. La enseña, que yo no la vea. Bien. Se baja el telón. Este es el primer acto. Planteamiento. Se sube el telón. Desarrollo. ¿Quiere usted poner la carta aquí? La carta se integra en el ambiente originario, se mezcla, la carta pasa una cantidad de peripecias, supongamos que la carta es un personaje, se relaciona con otros personajes, viaja, se pierde, se baja el telón, desarrollo. Y ahora, tercer acto, se levanta el telón. ¿Qué carta era la de usted? ¿Lo digo? Sí. Un as. Un as. Culminación de la obra. Estas son las tres partes clásicas que se desarrollan en un juego de manos o que podría ser un poema. Un soneto, por ejemplo, son los dos tercetos y el desarrollo final en los dos cuartetos y el desarrollo final en los tercetos. Es exactamente igual. Ahora, o sea, que tiene una gran relación. El factor sorpresa, al final sabemos quién es el criminal, ¿no? Se encoge el criminal o etcétera, lo que sea, es un drama psicológico, por eso lo que sea. El hecho de que al final hay la culminación con una sorpresa, que es encontrar la carta. Yo tengo una última pregunta para usted, Brossa. ¿Tú tienes alguna pregunta que hacer? Que es la siguiente. Cuenta Arnau Puig, que fue componente y cronista de Daualset, que cuando fue a Madrid en el año 58 a ver al escultor Ángel Ferrand, gran amigo mío, gran amigo de usted, y gran hombre, encontró en la puerta del taller de Ángel Ferrand una frase, una divisa, un cartel que decía: todo está dicho, pero como que la gente no escucha, hay que volver a repetirlo. Dors decía algo así como: todo está dicho, pero a medias. Y por último, bueno, quizá habría muchas más formas, por último, Borges viene hablando hace mucho tiempo, entre líneas, de la teoría del palimpsesto, la tablilla escrita, borrada, vuelta a escribir y vuelta a borrar. Usted, que yo creo que viene diciendo desde hace tiempo las mismas cosas, aunque transformadas, como decían antes, ¿en cuál de estas formas se situaría usted, si es que se sitúa en alguna de estas tres? Yo añadiría que la originalidad consiste en renacimientos oportunos. No son de ahora, sino del mes de enero, creciditas ya estas criaturas del aire de Fernando Savater, escritor asiduo de nuestro programa, que llevaba ya mucho tiempo sin sentarse a esta mesa. Fernando, ante todo una pregunta no de formas ni de contenidos, sino casi de metodología. Este libro está formado en gran parte por artículos previamente publicados en la revista Louis. El procedimiento no es nuevo en ti, muchos de los libros que forman tu currículum son también misceláneas o recopilaciones. ¿No crees que, siendo quizá por definición libros menores, todos los compuestos a base de trabajillos volanderos, el abuso de este procedimiento puede empañar tu imagen de escritor? Bueno, en principio te agradezco que me concedas una imagen empañable, que siempre es bueno. Y no, realmente creo que soy un escritor así, digamos, de corto aliento, que dirían los franceses. Entonces, el género de los artículos es quizá de los que mejor me van. Y yo creo que entre los artículos están algunas de las mejores cosas que he hecho. Un poco, salvando las distancias, podría decir como Voltaire, que cuanto menor es el género que practico, mayor soy yo. Entonces, en ese sentido, hay muchos, efectivamente, las recopilaciones de artículos, me parece que revelan unos nexos de creación entre ellos, de unos caminos, digamos, que los unen y que les dan un interés, una renovación para el lector. Pero en este caso no es así. En este caso, la idea del libro preexiste a los artículos. La colaboración la tomé un poco por tener un incentivo y poder llevar a cabo la escritura del libro.
y hasta tal punto que, bueno, que la longitud de cada uno de los personajes, etcétera, no se ajustó en absoluto, ni en tono, ni en forma, ni en ninguna de estas características a lo que pedía la revista en concreto. De modo que, en ese sentido, fue el libro el que salió antes de que los artículos. Los artículos fueron un simple pretexto. En el envío a Jesús Aguirre, duque de Alba, envío, por cierto, redactado en un tono muy clásico, que abre la brecha del libro, dices que en él repites la aventura de la infancia recuperada, enfrentándote no a narraciones, sino a personajes. Pero si es verdad, como lo es, y como tú mismo lo dices en alguna página del libro y de otros libros, que sin personajes no existirían las narraciones, ¿dónde está la diferencia? Bueno, efectivamente es un problema de enfoque. En la infancia, mal que bien, hice un trabajo de metaliteratura, ponerme fuera y hablar sobre la literatura, tema ensayístico, etcétera. Naturalmente, luego el tono del ensayo pretendía también ser literario y evocador literariamente, pero en cualquier caso era un proyecto metaliterario. En cambio, en este libro he intentado meterme dentro, he intentado adoptar una postura intraliteraria, digamos. En la infancia, si quieres, era el punto de vista del narrador. En las criaturas es el punto de vista del héroe, el punto de vista del personaje mismo el que se trata de desarrollar. O sea que es un trabajo menos exterior, que se compromete un poco más con el asunto de la creación misma, aunque en último término, claro, cada uno de los personajes es narrador de sí mismo, habla sobre sí mismo y en ese sentido también es metaliterario. Por eso las páginas finales venían esa especie, digamos, de guía bibliográfica más o menos irónica en el que, bueno, se revelaba un poco la trama del asunto, ¿no? Uno de tus caballos de batalla literarios, y nunca mejor dicho, dada tu afición a las carreras de caballos de verdad, consiste en esgrimir la diferencia entre narración y novela, volcándote más bien a favor de la primera. Tú explicabas muy bien esa diferencia en el prólogo de la infancia recuperada, pero creo que no estaría de más oírtelo resumido de tus propios labios, porque creo que ninguno de estos dos libros existirían sin esta distinción en tu cabeza. Bueno, la distinción es arbitraria, no hay que llevarla demasiado lejos, es un poco caprichosa. Me atrevo más bien a describirla, suponiendo que el lector suplirá, con su buen sentido, digamos, las fallas metodológicas del planteamiento. Yo lo que quiero decir es que hay lo que llamo narración, relato, historia, es eso que se refiere, digamos, al nivel elemental del contar. El nivel elemental del contar, que es el contar lo iniciático, que es el contar la lucha con el mar, con los elementos, con la persecución, digamos, de las prioridades elementales de la vida, la iniciación juvenil, el amor en su planteamiento más abierto, más libre. Estos son los temas, digamos, del relato, de la narración. No hay una pretensión de juego formal, sino al contrario, la pretensión de vertir el texto de la manera más directa, más límpida posible, mientras que la novela surge ya a posteriori, es un planteamiento, si se quiere, más experimental estilísticamente, trata de una serie de instituciones posteriores, o sea, el adulterio, la conquista de una posición segura socialmente. Ya son, digamos, no son los temas que preocupan a los niños, en una palabra, mientras que de algún modo la narración pueden preocupar a un niño. No solamente preocupan a los niños, pero cualquier niño puede entender una narración. Sí, todos hemos tenido que contar de vez en cuando una historia a un niño. Bueno, yo me comprometo a contar La Isla del Tesoro e incluso Don Quijote a un niño con cierta facilidad, pero cuéntale a un niño En busca del tiempo perdido de Proust o Las aventuras de Julián Sorel. Es decir, es un tipo de problema que el niño no puede entender, mientras que en cambio no lo entiende, no por deficiencia suya. Yo creo que la deficiencia, digamos, es haber llegado a lo otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, la narración es una distinción muy arbitraria, como te digo, pero yo creo que se puede entender que todos sabemos que de algún modo La Isla del Tesoro y Madame Bovary no pertenecen exactamente al mismo género, por mucho que las perspectivas literarias las avecinen. Dices también que la novela es burguesa mientras la narración no. Sí, en ese sentido que me parece que el ciclo de narrativo pertenece al momento de la fundación de las ciudades, el momento heroico, mítico de la fundación de las ciudades. En cambio, la novela sería burguesa porque es el momento de la decadencia de la ciudad, de la consolidación de la ciudad. Entonces, eso sería un poco la distinción. En el monólogo 17º de tu libro, en el que habla Peter Pan y habla naturalmente con Wendy, dice Peter Pan: debemos transformarnos en lo inmutable, Wendy. Debemos convertirnos sin cesar en permanentes. Para ser eternos tenemos que ser como niños. ¿Se puede ser como un niño sin ser un niño? Ese es el único y verdadero problema.
Estos dos libros, La infancia recuperada y Las criaturas del aire, revelan una considerable nostalgia que comparto plenamente, como sabes, de las lecturas infantiles. Los psicoanalistas, sobre todo los de la escuela freudiana, nos han acostumbrado a pensar que todo lo importante, caracteriológicamente hablando, en la vida de un hombre es lo que sucede en su primera infancia. ¿Crees que pasa algo parecido en lo relativo a las lecturas? ¿Es imposible alcanzar en la edad adulta, frente a un libro, ese índice de inocencia y de libertad que teníamos entonces y que, a mi juicio, es la base de ese chispazo que siempre debería ser la lectura? Bueno, yo creo que es realmente muy difícil, evidentemente, reproducir ese chispazo, como tú dices, salvo a favor de una cosa que creo que me parece interesante del asunto, porque ya, como has mencionado, el psicoanálisis, tomemos la opinión de un psicoanalista y antropólogo no heterodoxo, en realidad era más bien muy ortodoxo freudianamente, tan excesivamente freudiano, digamos, como Heth Aroim, que pues Heth Aroim hablaba del proceso de juvenilización como la fuerza motora y la configuración de la subjetividad humana. O sea, un impulso juvenil que lleva a luchar contra la gerontocracia, que va devorando un poco nuestra propia identidad, que va convirtiéndonos en iguales a nosotros mismos, en reproductores rutinarios de un mismo gesto, en estabilizadores de nuestras ideas, de nuestras opiniones, etc. Frente a eso, el impulso juvenil, si quieres, tiene la insolencia de lo nuevo, la insolencia de lo no comprometido con nada, las manos limpias, las manos abiertas, etcétera. Por supuesto, destructoras, como todas las manos que no están comprometidas, etcétera. Entonces, ese impulso, digamos, juvenil es el que se conserva en la narración, mientras que, en cambio, la novela de algún modo lo ha perdido. Por eso, a veces las narraciones puras e incluso las películas que guardan el aliento épico, porque yo creo que es en el cine donde se refugia un poco la maltratada épica, ¿no? Entonces, a ciertas personas maduras, etcétera, le producen una especie de desazón extraña. Porque realmente, efectivamente, la narración viene a destituirnos un poco de nuestra madurez, a quitarnos la madurez. Quizá el novelista que mejor ha visto esto entre los modernos es Witold Gombrowicz, cuya, por ejemplo, en Ferdidurque, su problema de la lucha contra la madurez, contra la maduración es constante. Entonces, el lector que se siente desazonado ante la narración porque se destituye, dice, esto es una niñería, y ese niño viene a por mí. Por otra parte, dentro de eso, dentro de uno mismo, hay una complicidad con el niño que viene a por uno. Uno es cómplice, de algún modo, del niño que viene a matarle, a destituirle, ¿no? De alguna manera, supongo que porque supone que renace en él, o algo por el estilo. En esto nos vamos casi a Totem y Tabú. Bueno, en tu libro, Fernando, me parece que hay una clara tentativa de pastiche, a diferencia de lo que sucedía con La infancia recuperada. En La infancia recuperada era siempre Sabater el que sabaterianamente se expresaba. En cambio, en Criaturas del aire prestas tu voz a la voz de una serie de personajes históricos o literarios e intentas acomodarla a lo que fue o hubiera sido su modo de expresión. Si esto es así, ¿cuál ha sido tu método de trabajo? ¿Releer e imitar o recordar o intentar digerir la psicología del personaje y escribir desde ella o qué? Bueno, fundamentalmente ha sido recordar. El pastiche lo he tratado de reducir al mínimo. Como ves, hay algunos personajes, por ejemplo Tarzán, que sostiene un tipo de monólogos incompatibles un poco con la complejidad psicológica más bien elemental del personaje de los grandes monos, que contado, digamos, para un Tarmangani era un poco excesivo la complejidad que le pongo en el texto, y así ocurre con otros. Pues en Dulcinea tampoco he tratado de reproducir directamente un lenguaje cervantino, sino que he hecho una especie de alusión. He dejado un poco, digamos, el aroma más o menos de cada uno de esos personajes, pero no he tratado de hacer una reproducción directa. Pastiche directo. Por otra parte, he luchado un poco contra otra tentación, y esto me duele porque es un poco una crítica de las que se me hicieron en un momento, una de las críticas que se me hicieron al libro, que fue caer en la desmitificación, o sea, en la inversión mecánica del personaje. Que el listo pareciera tonto, que el valiente pareciera cobarde, que el traidor pareciera generoso y viceversa, etc. Esto, por supuesto, que era la tentación más burda. Solo ha ocurrido en 3 o 4 casos del libro y de manera bastante especial, bastante curiosa, creo. Todos los demás personajes confirman su ejecutoria, la prolongan, no solamente no la desmienten, sino que al contrario profundizan en ella. Entonces, ese es un poco el sentido que he procurado conservar en el libro. Como método, yo te diré que más que releer, lo que hacía es que, bueno, siempre escribo con un atril a un lado, y entonces lo que hacía era poner el libro o uno de los libros sobre los que hablaba en aquel momento en el atril y tenerlo así un poco cerca para tocarlo así un poco con la mano mientras escribía y que me llegaran las vibraciones. Bueno, como ya se ha apuntado, algunos de los personajes del libro, de las criaturas del aire, son literarias: Sherlock Holmes, Tartufo, Drácula, Tarzán, y otros, en cambio, son históricos: Nerón, Juliano el Apóstata, Mañara, Bakunin, etc. Pero históricos entendidos desde una perspectiva literaria e imaginaria.
¿Por qué los has elegido precisamente esos personajes? ¿Se debe esa dimensión imaginaria de su historicidad, esa coincidencia de la naturaleza con el arte, a su propia condición, a su propia historia, o simplemente al enfoque, a la perspectiva, al tratamiento que tú les has dado, a cómo tú los entiendes? Bueno, yo creo que digamos, lo que me ha llevado hacia ellos es la forma primera en que me emparenté con ellos, en que llegué a tenerlos, digamos, presentes, que fue por vía literaria. Lo mismo supongo que en tu caso, mi primer Cardenal Richelieu fue el de Los Tres Mosqueteros, y por supuesto que a mí me parece tan literario o tan histórico como puede ser Athos o como puede ser D'Artagnan. Entonces luego más tarde te enteras de que Juan Armando Duplessis sale en los libros de historia y el Gascón no, pero de algún modo ambos figuran dentro del mismo, para mí por lo menos en la constitución simbólica de mi imaginación, ambos están funcionando en el mismo plano. Y lo mismo ocurre con el Nerón de Quo Vadis, etcétera. Son personajes con los cuales ha tenido un trato particularmente literario, y el hecho luego de esa especie de suplemento histórico que le ha añadido el tiempo, más que desmentirlos o que pensásemos que estábamos equivocados sobre ellos, les ha dado una especie de perfume extraño. Uno en el fondo siempre cuando lees, por ejemplo, una buena biografía de Robespierre, etcétera, siempre te suena un poco al Robespierre de Pimpinela Escarlata, como disimulado, como así un poco rebajado, aguado por la historia verdadera, pero que uno ya sabe de verdad cuál era el auténtico Robespierre. ¿No es un poco arbitrario esto de encasquetarle un monólogo a personajes de ficción inventados por otros escritores? ¿No crees que si estos escritores leyeran tu libro disentirían de él? ¿No te has sentido como una especie de robaperas en huerto ajeno? Es completamente arbitrario, por eso, como verás, he evitado el poner ningún monólogo a ningún autor vivo que hubiera podido decir que no tenía nada que ver con el asunto. Y también he evitado, por supuesto, el hacer monólogos a personajes demasiado ligados al monólogo. No podía haber un monólogo de Hamlet, por ejemplo, evidentemente. Hay un libro que a mí me parece extraordinario y que tiene muchos puntos de contacto con el tuyo. Son Las vidas imaginarias de Marcel Schwob. ¿Lo has tenido en cuenta a la hora de escribir en el prólogo cito que en fin, los dos autores que han influido decisivamente son, por una parte, Papini y por otra parte Marcel Schwob, que son los dos que practicaron este tipo de literatura. Lo de Papini me ha llamado mucho la atención porque Papini es uno de mis escritores favoritos. Parece que también figura entre los tuyos. Acabo de leer hace poco los fragmentos de un diario de Mircea Eliade que también lo cita, sí. Y sin embargo es un escritor totalmente olvidado. Bueno, yo creo que es olvidado un poco por hinchazón, ¿no? Hubo un momento en España en que Papini, supongo que por influencia de Gironella, que era muy afecto a Papini, que introdujo un poco sus libros, etcétera, y llegó, bueno, por vinculaciones así, digamos, con las posturas fascistas que pudo tener un momento, etcétera, pero hubo una especie de hinchazón de Papini que supongo que hizo que, como todo lo excesivamente introducido a cucharadas, pues haya una repugnancia frente a ello, ¿no? Ahora, mi Papini me parece un escritor muy desmesurado, muy loco, pero de los más divertidos y de los que más me han gustado siempre. A ver si después de haber triunfado casi a la limón en la operación de relanzamiento de Stevenson, relanzamos a Papini. Bueno, pues podemos intentarlo después. Carmilla Martín Gaite te pegaba un palo relativo y suave en Diario 16 diciendo a propósito de Las criaturas del aire que cabía esperar más. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que no cabía esperar más precisamente porque el enfoque elegido conllevaba ya de modo fatal un determinado techo y unas determinadas limitaciones. ¿Estás de acuerdo con esto, con Carmiña, con ninguno de los dos? Bueno, tengo que estar un poco de acuerdo en cierta manera con Carmiña, porque si ella esperaba más, pues es un favor que me hace y generoso por su parte. Sin embargo, ella era un poco la crítica esta que te mencionaba, de que uno de los reproches, el reproche más serio que hacía el libro, es el de caer un poco en una especie de inversión mecánica y desmitificadora. Incluso parecía que era un poco desmitificación enlatada, lista para consumir, etc. Justamente lo contrario por de lo que tú has dicho antes. Por eso te digo que tú ya sabes, vamos, mi escaso entusiasmo desmitificador, y que además la lucha contra la inversión mecánica del personaje es un poco lo que había llevado, de modo que realmente, exceptuando 3 o 4 personajes, todos los demás no son inversión de sí mismos, sino al contrario, prolongación. Eso es lo que más discrepé de la crítica, por otra parte, eso, como dices, cariñosa de Carmen. En La infancia recuperada te oponías a todo lo que no sea contar historias y denunciabas la tendencia a convertir lo concreto en abstracto, los argumentos en metafísica, tan frecuente en muchos escritores y, por desgracia, en muchos interlocutores. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿no crees que has incurrido solo hasta cierto punto en ese mismo error en Criaturas del aire? ¿No eran estas criaturas, Fumanchú, Ulises, la Pimpinela Escarlata, protagonistas de historias concretas, seres de carne y hueso literarios a los que has confinado en una dimensión abstracta? Eso creo que
es la acusación más cierta que se puede hacer del asunto, y yo mismo me la he hecho, y luego pues me la han hecho algunos amigos también. O sea, decir, debías haber escrito una especie de cuentecito para cada uno de los personajes, en que cada uno de los personajes pues se mostrase a sí mismo y no hablase de sí mismo. Bueno, evidentemente, quizá en alguna ocasión me sienta con más fuerzas. Ahí el monólogo era un terreno más seguro, y, en fin, malgré moi, todavía la tendencia así un poco a la especulación pues me gana en algunas cosas. He intentado, digamos, huir de ello, pero evidentemente hay mucho de eso, sí. Te voy a hacer una pregunta escabrosa si no te la tomas a mal. Parece como si a la hora de escribir te fallara un poco la invención monda y lironda, como si necesitaras el acicate, el punto de partida de un libro, de un personaje o de una idea ajena, sin perjuicio de que a partir de ese estímulo efectivamente empieces a inventar. Y lo digo no solo por estos dos libros, donde es muy evidente el procedimiento, sino también por tus libros de ensayo, en los que muy a menudo partes de citas de otros escritores. Sí, bueno, eso es para mí mi mundo real son los libros. O sea, que reconozco que soy una persona, digamos, que tiene muy poca vida fuera de los libros, y que entonces mis selvas pues están en las bibliotecas, mis tigres están en las bibliotecas también. En ese sentido, en fin, el homenaje a Borges es inevitable. Mi realidad han sido los libros. Entonces, hablo de mis experiencias literarias, como otros cuentan sus experiencias amatorias, o como otros pueden contar sus viajes. Yo pues puedo contar los libros porque es donde he vivido los amores, donde he vivido los viajes, etcétera. Estoy confinado, para bien y para mal estoy confinado a ellos. Estos dos libros son o parecen aproximaciones desde el ensayo hacia la creación, desde la filosofía hacia la novela. ¿Es esta íntimamente tu última meta? ¿Se rumorea por ahí que estás escribiendo una novela? Sí, estoy escribiendo una novela, en fin, vete tú a saber lo que será, porque me temo que después de haber hablado tanto de las narraciones, etcétera, sea precisamente lo que soy incapaz de hacer, y me salga una novela que sea un auténtico ladrillo de lo más psicologista, y etcétera. Pero en fin, estoy intentando hacer una novela, y bueno, sí me gustaría pasar a la creación. También tenía algún proyecto teatral. De hecho, estoy un poco cansado del ensayo. Probablemente sea suicida, porque mal o bien será lo único que sepa hacer, y en cuanto empiece a hacer otras cosas, pues lloverán los palos por todas partes, y probablemente muy merecidos. Pero me parece que esa es la tentación que tengo, es esa, sí. El último monólogo de tu libro se titula Habla Fernando Savater, y en él, y entre otras cosas, cantas tu gracias a la vida y repasas tus motivos de agradecimiento a la vida, citando entre ellos el haber visto el triunfo del caballo Sibert en el Premio del Arco de Triunfo de París, y el haber estrechado la mano de Jorge Luis Borges. Como escritor, y te hago la pregunta que parece un poco tonta, porque su respuesta, que sin duda será breve, puede resultar muy reveladora en lo tocante a tu concepción de la literatura, como escritor, digo, ¿no hubieras preferido lo contrario, ver llegar a Borges primero en el Arco de Triunfo y estrechar la pata de Sibert? Bueno, reconozco que mi relación con los caballos es muy espectacular. Me gusta el caballo como espectáculo, como, digamos, culminación heroica, y en cambio en el escritor me encanta conocer su biografía, sobre todo cuando personajes como Borges, que también no tiene más biografía que los libros, no tiene más biografía que la carencia de ella, en el fondo. Entonces, en ese sentido me siento muy hermanado, mientras que el caballo está muy bien allí, con la distancia de la pista.